Rolando Cordera Campos es licenciado en Economía por la UNAM y realizó estudios de posgrado en la Escuela de Economía de Londres en Inglaterra. Es coordinador del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, cuyo más reciente título es Propuestas para los próximos años, publicado en octubre de 2023. También es coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Fue nombrado profesor emérito de la UNAM y doctor honoris causa por las Universidades Autónoma Metropolitana de Colima y Nacional Autónoma de México. Es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, de la Academia Mexicana de Economía Política y del Seminario de Cultura Mexicana. Colaborador semanal del diario La Jornada, además de ser miembro del Consejo Editorial de la revista Economía UNAM y director de la revista Configuraciones. Entre sus principales temas de estudio se encuentran la política social, desarrollo, Estado, democracia y desigualdad. Pues aquí estamos con un muy ilustre universitario. Es un verdadero privilegio tenerte aquí, estimadísimo Rolando Cordera. Muchas gracias, John, por tu invitación. Estoy muy contento de estar contigo y estar en TV UNAM. No, pues es un privilegio para nosotros. Bueno, eres más que de casa, como vieron en su semblanza, ex miembro de la Junta de Gobierno, director de Facultad de Economía, doctor honoris causa de esta máxima casa de estudios y también conductor de aquí de TV UNAM de un programa durante mucho tiempo. Un buen rato, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tuviste? Ya no sé, fíjate, estaba así tratando de hacer la memoria, pero varios años. Varios años, Un gusto tenerte aquí de regreso, Rolando. Cuéntanos cómo ves el tema del desarrollo. Eso es, yo creo que el tema central que has trabajado desde hace décadas. Esta necesidad de pensar en la desigualdad, pensar en el empleo, en el crecimiento, algo que no hemos logrado todavía darle la vuelta, pues no sé, desde hace casi desde la revolución. Bueno, no, tuvimos una época en que se desenvolvió el país, se desenvolvieron sus capacidades, se crearon otras capacidades y bueno, México se semi-industrializó, como dicen los colegas expertos. Yo digo que se industrializó mal que bien. En los 50, 60. Desde fines de los 30 hasta el fin del llamado desarrollo estabilizador, ¿no? Hay ahí diferentes momentos, podríamos establecer etapas, pero no es el caso. Pero pues ahí crecimos muchos, además, ¿no? El milagro mexicano, muchos mexicanos, y nos tocó el primer gran auge de la educación superior en México, la construcción de esta magna ciudad universitaria, la expansión posterior de la UNAM, la existencia ya desde fines de los 30, pero siempre ahí presente del Instituto Politécnico Nacional, e incluso en la última fase de este periodo, pues lo que vimos fue el surgimiento de universidades públicas en prácticamente todos los estados de la República. Bueno, si lo piensas un poco en detalle, pues podemos decir que en estas décadas se creó una nueva categoría social en México que podemos llamar genéricamente de los universitarios, ¿no? Y con muchas historias, avatares, malos tragos, grandes sustos por los que tuvimos que pasar. Ahí hablo en primera persona del plural porque en parte yo pasé por eso, sobre todo en los años 60 y de ahí en adelante, ¿no? Que es cuando yo entré a la UNAM y me puse a estudiar economía y luego me volví académico, ¿no? ¿Recuerdas de tus primeros días en la UNAM? Sí, cómo no. Yo entré a la UNAM en 1959. No me digas. Pero entré a estudiar ingeniería química. No sabía. Sí. Y estuve un año en ciencias químicas, todavía en una mítica casona que queda en el pueblo de Tacuba. Mira.
y ahí estudiábamos los primeros años de ingeniería química y de química metalúrgica y creo que de química farmacobióloga, pero no estoy muy seguro. Y estuve todo un año de ingeniería química. Yo estudié, bueno, en la secundaria estudié todo, pero ahí me gustó mucho la química. Y la preparatoria la hice, en aquella época era así, hice la preparatoria especializada en ingenierías y ciencias químicas. Mira. Y claro, bueno, pasó el tiempo y no me encontré, era muy torpe para manejar los tubos de ensayo y demás. Y entonces comencé a pensar en cambiar. No tenía mucha idea y no tenía consejeros. Y tenía la oposición acérrima de mis padres, en particular de mi madre. No me digas. Porque había la conseja, digamos, en aquellos tiempos, de que los estudiantes que se cambiaban de carrera, destripaban. Destripar quería decir entonces ya no seguir, dejar la carrera. O sea, no es que estaba en contra de economía, sino el cambio. Del cambio. Ajá. Y claro, con mi padre fue más, me comprendió mejor y me apoyó, y entonces vi un libro que no sé si se sigue editando, que se llama El libro de carreras universitarias, y ahí estaba economía. Y pues, me llamó la atención lo de las ciencias sociales y que mantenía presente las matemáticas, que me gustaban mucho. Entonces dije, pues aquí. Entonces hice los trámites, no eran tan pesados como ahora, y me admitieron y me incorporé a la entonces Escuela Nacional de Economía, que se convirtió en facultad mucho tiempo después, ¿no? Eres producto de justamente esta época del desarrollo de milagro mexicano. Claro, como tú sabes y tú te imaginarás, por allá de los años 70, pues todos estas criaturas, digamos, del cambio económico, del desarrollo del mismo desarrollo estabilizador, éramos al mismo tiempo, no todos, ¿no? Pero los más activos, militantes, éramos muy críticos de la forma del desarrollo que se dio en nuestro país, centrándonos sobre todo ya desde entonces, un poco empíricamente, pero centrándonos en el tema de la desigualdad. Claro. Y algunos también poniendo el foco en el tema de la presencia creciente de la inversión internacional, claro, la inversión extranjera y particularmente la inversión norteamericana, ¿no? Era un motivo de preocupación. Para algunos de nosotros sí era motivo de preocupación, pero al mismo tiempo insistíamos en que había que reconocer que era un vector de la modernización económica del país, ¿no? Que se estaba dando de cualquier manera, pero que con la presencia, en efecto era muy fuerte, ¿no? La presencia de las compañías gringas, ¿no? Era de todas maneras un vector positivo, ¿no? Aquí lo que había que discutir en decisiones de política, ¿no? No éramos tan sofisticados, ¿no? Pero no llegábamos a ese detalle. Pero bueno, yo tuve el privilegio de que en los años 60, sin que haya sido ella mi profesora, pero sí, digamos, era una figura, Ifigenia Martínez estaba escribiendo o ya había publicado su ensayo clásico sobre la distribución del ingreso en México. Y luego teníamos profesores, pues, conocedores de su disciplina, de la disciplina, pero con una visión, en casi todos los casos, de servicio público. Sí, la escuela estuvo concebida, yo diría que desde el principio, no necesariamente al detalle, pero estuvo concebida por sus fundadores como una escuela de servicio público. Pues hasta la fecha, la Facultad de Economía se distingue a nivel internacional, creo, por esa vocación. Y sigue bueno, después de unos años de exilio impuesto,
cuando la locura, realmente la locura, no todo el periodo, pero la locura neoliberal, sí tacharon a nuestros muchachos, ¿no? No había chamba para ellos en las principales secretarías del Estado, del gobierno federal. Ya se ha ido corrigiendo por lo que me entero. Yo sigo dando clase en la escuela y doy clase en los primeros semestres. Entonces tengo mucho contacto con los más jóvenes, ¿no? Das de primer semestre, eso es muy valioso. Yo doy ¿sí? primer y segundo semestre. Mira, yo también hace muchos años daba en los primeros semestres de Facultad de Derecho. Ahorita que tengo un cargo directivo ha sido más difícil, pero justo me encanta eso. Sí, a mí con también. los chavos más jóvenes Sí. que entran con una pasión a la universidad, una sed de aprender y de Así es, contribuir, sí. ¿no? Sí, yo tenía mucho temor después de la pandemia, qué iba a pasar, ¿no? Incluso diría la primera generación post pandemia fue muy preocupante. Los muchachos estaban muy desorientados, descontrolados, pero los últimos semestres se han corregido y superado hasta el nivel de entusiasmarnos, ¿no? A mí, el colega con el que doy la clase. ¿En qué sentido te entusiasma? No sé, por la capacidad intelectual, por Porque el espíritu crítico. hay un interés real por informarse. No tanto, pero sí ya está presente el interés por leer Muy bien. y por acercarse a algunos, digamos, textos sagrados o semisagrados, nada más a propuesta nuestra, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y si en efecto se ha abierto el empleo público, en el gobierno federal en particular, pues eso puede, no sé, crear generaciones muy activas, dinámicas y productivas, ¿no? Como creo que en parte fuimos nosotros, ¿no? Aquellas generaciones, con mucha gente que de gran valor, ¿no? Para el Estado mexicano y para el desarrollo, para volver al principio de este país, ¿no? Estamos estancados en el desarrollo, o sea, ni el neoliberalismo ni el postneoliberalismo han logrado detonar este crecimiento y esta mayor igualdad, o sea. No, es como una maldición, ¿no? Sí. Cuando estalló la crisis financiera, que fue 2008. Sí, que fue producto de la crisis petrolera, ¿no? En 81, 82. Yo estoy ubicado en el siglo XXI, 81, sí. Bueno, había mucha discusión sobre qué hacer con este asunto, ¿no? Sobre todo después de años de euforia, ¿no? Claro. El auge petrolero, grandes ilusiones, grandes esperanzas, genuinas en buena parte, en otras no, pero viene el shock. Es cierto, como decía el gobierno, como decía el presidente de la Madrid, pues no había acceso a las tradicionales fuentes internacionales de crédito que conformaron una parte importante del financiamiento del desarrollo de aquel entonces, ¿no? Y entonces se propone lo que yo llamé un ajuste draconiano. Claro. Y entramos en una situación que nos dejó a todos pasmados, los partidarios y los adversarios de esa decisión, que fue que caímos en una especie de estancamiento relativo, como todo en la vida, y se pudo enfrentar acudiendo a medidas no ortodoxas, pero tampoco heterodoxas, muy a la mexicana. Se logró enfrentar las situaciones más críticas. Y sin embargo fue tan duro el shock que las élites mexicanas en particular, tanto la del capital, la de los negocios, como las élites gobernantes, llegaron a la conclusión de que la forma de crecer que había tronado en 81, 82, ya no podía repetirse, que teníamos que cambiar de forma de crecer
en el lenguaje de entonces, cambiar de modelo, ¿no? El término modelo no me gusta porque creo que el modelo es una simplificación, ¿no? Claro. Pero, en fin, para el caso no importa, que había que cambiar de forma de crecer. Empezaba toda la euforia globalista, estaba cayéndose lo que se había presentado como la alternativa histórica, ¿no? Que era el comunismo soviético. Y bueno, para los dirigentes del Estado no pareció quedar otra que buscar una salida, digamos, de internacionalización acelerada de nuestra economía política. ¿Y hasta qué punto fue en posición también? O sea, lo relatas como si fuera voluntad total nacional. Bueno, había relatan todo. más bien que el FMI y el Banco Bueno, Mundial vinieron a imponer estas políticas de ajuste estructural. Había toda es una larga tradición, en particular del Fondo Monetario Internacional, de crítica a la forma de crecimiento de México, al nacionalismo económico, a la intervención del Estado. Eso tenía mucho tiempo. Y cuando tronó esto, entonces ellos se sintieron con mucha mayor autoridad y palanca, a grados bueno, a grados extremos, ¿no? Se metían a las oficinas de algunos funcionarios para indicarles, etcétera. Hay muchas anécdotas, ¿no? Que no viene al caso en este momento. Y sí estuvieron presentes, y luego, para colmo, el Banco Mundial se unió a toda esta idea del cambio estructural. Y en México también había grupos muy importantes que cultivaban estas hipótesis, ¿no? y estas tesis. Hubo una sinergia de lo interno y lo externo. Sí, como no hubo. Yo me acuerdo que cuando Carlos Tello renunció como primer secretario de Programación y Presupuesto, él en su carta de renuncia, que era muy claridosa, dice que las autoridades financieras y otros grupos económicos o algo así de poder utilizan las recetas del Fondo Monetario como mampara, ¿no? Claro. No estaba muy equivocado, Carlos. En general era una Echan la culpa a los externos para, al final de cuentas, seguir la agenda que era suya. Y bueno, se hizo y fue una tarea muy compleja y nociva, ¿no? Afectó al país, afectó a la sociedad. Pero bueno, pues por ahí pudimos caminar mal caminar, hasta que Salinas, ya en el gobierno, se atreve a proponer pues lo que era algo que flotaba por ahí, ¿no? Te interrumpo un segundito porque nos están llamando a corte. Regresamos para continuar con este relato histórico, análisis muy importante de parte de nuestro invitado, Rolando Cordera. No se vayan, aquí estamos. Seguimos con el doctor Rolando Cordera. Gracias, Rolando. No, yo al contrario. Creo que te estoy echando mi memoria encima. No, está muy bien. Estamos disfrutando mucho. Pero a ver, tengo una pregunta muy específica. Sí, claro, sí. Sí hubo otras opciones en 81, 82. Quizás hubieran sido opciones suicidas, pero había un movimiento a favor, por ejemplo, de exigir la condonación de la deuda externa. Incluso hacer un sindicato de países de América Latina o del sur en general, porque al final de cuentas, al pagar esa deuda estás rescatando a los bancos estadounidenses. Ellos, en fin, había una coyuntura fuerte. Si se hubiera tomado otra ruta, ¿hubiera sido el colapso absoluto o qué? ¿O realmente no había opción? En lo inmediato yo creo, pero en fin, mis colegas me van a regañar, yo creo que no había opción. Había en efecto en el aire la propuesta de un club de deudores. Así es.
a mí, gentes de alto nivel del gobierno, entonces que yo les dije, les reclamé que no, me dijeron, oye, pero los primeros que dijeron que este colapso pues, era de los mexicanos y nada más, fueron los brasileños y los argentinos. ¿Cómo nos vamos ahora a formar un club de deudores? Pues no hay confianza, ¿no? No hay confianza. Además, la pesadilla para el gobierno y para la sociedad en los primeros años, es decir, 82, 83, era la inflación. Claro. Ahí sí, como decía López Portillo, así un poco exageradamente, como solía hacerlo, no sabíamos vivir con la inflación. Bueno, creo que eso no es una sabiduría, ¿no? Sino una resignación. Pero sí nos afectó mucho porque en efecto éramos, creo yo, el único país de América Latina con experiencias inflacionarias relativamente bajas. Y entonces todos los habíamos formado en la estabilidad del tipo de cambio y bueno, los precios ahí manejándose mal. Y fue un trauma, ¿no? Fue un shock y un trauma. Entonces, el presidente de la Madrid ofreció este programa de ajuste, que el ajuste estructural le llamaban, que no resultó. Pero él insistía en que había que actuar en esa dirección. Ante el no resultado, que iba año con año, nos llevamos prácticamente un sexenio sin crecer nada, ¿no? Que fue el sexenio del presidente de la Madrid. Pues se acumulaba el desencanto, se acumulaba el malestar, vino la crisis política, el cisma del PRI y consecuentemente el cisma del sistema político, protagonizada para entonces muy valientemente por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia y bueno, y otros colegas y amigos de ellos. Y está Cuauhtémoc todavía con nosotros. ¿Está Cuauhtémoc todavía con nosotros? O sea, Porfirio y Ifigenia ya se despidieron, pero aquí está Cuauhtémoc todavía. Sí, él es miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, fundador del Nuevo. Y no falta, es de los más asiduos. Bueno, era un cuadro ya muy complicado. Buscan esta salida parecida a la que estaban explorando los brasileños del real y, digamos, grandes pactos sociales para contener los salarios, pero también contener el gasto excesivo, entre comillas, del gobierno y destabilizar la economía para luego empezar de nuevo, ¿no? Se suponía, el gran supuesto, que así llegaríamos a algún tipo de arreglo sobre la deuda internacional. No se había arreglado. Es que fue una década. Llegaría con los banqueros y echaríamos a andar de nuevo. Esa era, digamos, la hipótesis magistral. Bueno, no ha pasado así, aunque es cierto que los banqueros internacionales, entre comillas, reconsideraron pues lo que fue una falla muy grande en su estrategia. Como dicen los que saben, en toda crisis de las deudas internacionales, siempre hay dos. Siempre pagan dos. Y el chiste es arreglar esta cooperación entre dos, arreglarla en la negociación y todo, pero siempre son dos, los banqueros y los deudores. En el caso nuestro, y creo que en el caso de América Latina en general, no hubo tal en esta ocasión. Pagamos todo nosotros, ¿no? Pagamos todo los banqueros no tuvieron que desaparecieron los banqueros. ¿De qué hablabas? ¿De qué se hablaba? ¿No? Fondo Monetario, las durezas de los gobiernos estadounidenses, y ya. Y entonces ahí vino la propuesta de cambio que Salinas hace después de que hizo su primer viaje, creo que fue el primero, viaje internacional, va a Davos
y él cree que con su gran propuesta de reformas y demás va a atraer la atención bueno, del capital, ¿no? Del capital mundial. Pues no, resulta que el capital mundial estaba volcado observando y viendo qué hacía, pues, con el desplome del este, ¿no? Que era un desplome de gran magnitud histórica y estructural, ¿no? Son millones de gentes que se involucraron en un extraño experimento de regreso al capitalismo y de implantación de algún tipo de democracia, ¿no? Entonces, ahí, cuenta la leyenda, Salinas y sus colegas, colaboradores, pues decidieron que había que explorar otra vía y que la vía más a la mano era la vía de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y luego vino lo de Canadá. Canadá ya tenía unos acuerdos con los Estados Unidos y viene la propuesta de que sea un tratado a tres, ¿no? Pero la primera apuesta fue con el mundo entero, o sea, si era abrir México a las inversiones extranjeras del mundo. Sí, claro, eso nunca se quitó. Más bien se veía el tratado como un punto de apoyo y atractivo para esa capital internacional, ¿no? Claro, el mundo se ha ido reorganizando de otra manera, pero ese es otro asunto, ¿no? Y viene la propuesta del tratado, se llamaba entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, contra lo que se pensaba, en los Estados Unidos hay un cambio de actitud hacia México que había estado, bueno, vilipendiado, ¿no? Maltratado, calumniado en parte, por lo menos. Viene un cambio de actitud y este cambio de actitud lo encabezan los republicanos, ¿no? Con el presidente Bush. Y se avanza en este acuerdo que no era el primer paso para una unión aduanera como a mí me hubiera gustado y a muchos más, ¿no? Como la Unión Europea, pues. Sí, o ir ya de plano a un mercado común de Norteamérica. No, eso para los estadounidenses era palabra mala, en particular para estos que estaban en la búsqueda del tratado, ¿no? Entonces, bueno, se quedó ahí en el tratado de libre comercio y a medida que se avanzó y luego se aprobó, se firmó por parte de los tres, bueno, pues las cosas cambiaron, ¿no? México se volvió más atractivo para el capital internacional, que, bueno, forma parte del binomio maestro para el desarrollo de países como este, ¿no? Que es el financiamiento externo. Sin eso no caminas, ¿no? Pero todavía no hemos crecido. Ah, no, pues ese es el... Bueno, ese es el... 30 años después. Bueno, es una paradoja muy profunda porque llega la izquierda, que había estado décadas protestando en contra del TLC. El ejército zapatista se levanta el 1 de enero de 94 cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. El PRD siempre tenía su bandera principal en contra del TLC. Finalmente llega el observador, ahora Claudia, y lo primero que hacen es ratificar, bueno, ampliar el TLC con el mismo Trump. Y eso por un lado, pues un éxito histórico del modelo, porque ya hasta los opositores lo ratifican, pero por otro lado un fracaso porque no hemos crecido. No rinde los frutos prometidos. Esa es la dura realidad, ¿no? Y es en donde, bueno, gente como yo insiste en la necesidad de que revisemos lo que en términos cepalinos se llamaba o se llama la pauta de crecimiento o la pauta de desarrollo, ¿no? Yo voy más allá, yo creo que sí tenemos que pensar, tú y yo, y muchos más, la idea misma del desarrollo. Claro. La idea de desarrollo se conforma
después de la Segunda Guerra, cuando las naciones ricas descubren, ¿no?, la pobreza del planeta, la existencia de millones de gentes que reclaman volverse naciones y que reclaman ser como los ricos, ¿no? Ujú. A partir de ahí se desarrolla una idea del desarrollo que llega a ser muy sofisticada y contundente. Pero el mundo ha cambiado dramática, radicalmente, y creo que hay que asumir ese cambio del mundo, tanto en lo que a nosotros mismos toca, nuestros gustos, nuestros reflejos, nuestros devaneos, ¿no?, y subjetividades en general, y al mismo tiempo la contundente evidencia de que después de que el mundo, prácticamente el mundo entero, se emboleta en la búsqueda de la globalización que nos va a abrir las puertas del crecimiento, del desarrollo y de la democracia, que va a permitir que las sociedades se organicen y le reclamen a los estados y peleen por una mejor distribución sin entrar en la confrontación violenta, ¿no?, sino por las vías institucionales que permite la democracia representativa que también nos va a llegar. Bueno, hemos tenido una democracia representativa que ha ido funcionando mal que bien. Tenemos partidos Ujú. que se conformaron al calor de este cambio político o se beneficiaron más que proporcionalmente del cambio político, como es el caso del Partido de Acción Nacional, Ujú. que no surge aquí, ¿no?, viene de muy lejos. Claro. Estos partidos, en mi opinión, dejaron de lado el tema, lo que llamamos la cuestión social. Y en los hechos aceptaron pues un apotegma ahí que inventó algún panista, me han contado, que dijo que todo ese asunto de la cuestión social, del desarrollo, etcétera, se resolvería a votos. Nunca se me ha olvidado eso. Ujú. Bueno, no se resolvió a votos. Hemos votado, y hemos votado bastante, Claro. pero si tú ves lo que dicen los partidos y lo que dicen sus personeros, ¿no?, lo que se plantean de diferentes maneras a lo largo del tiempo en las diferentes coyunturas, el tema social de fondo no existe. En discurso sí, pero de fondo. Y de fondo no. Y bueno, se tiene que enfrentar estas circunstancias si quieres un mínimo de estabilidad en el país, y se ha enfrentado pues por la vía de las transferencias monetarias y no monetarias, condicionadas y no Ujú. condicionadas. Ha habido, si tienes tiempo Aquí y estamos. paciencia, hubo una reflexión y una Ajá. discusión en México desde principios del siglo, o sea, llevamos Claro. un cuarto de siglo en que se discutió mucho esta cuestión de las transferencias monetarias, Claro. de si esa era la vía, pero esa fue la vía que al final cultivaron los diferentes gobiernos de diferentes partidos, ¿no? Pero el tema fuerte que se supone te lo propicia una sociedad abierta, una economía más diversificada y una democracia efectiva, que es la lucha por el reparto, ¿no?, Ujú. como en el siglo XIX. Eso no se dio en México. El empleo, pues. El empleo y el reclamo desde Claro. el Ujú. empleo del tema de las remuneraciones. Ahora con Trump, creo que es una gran oportunidad, paradójicamente, ¿no? O sea, no ha roto con el TEMEC. Bueno, próximo año ya veremos qué pasa. El Temex ¿Qué es pasa? criatura de él, ¿no? Es creativo de él. Sí, esa es la paradoja, ¿no? El TEMEC es él y López Obrador, ¿no? El republicano más nacionalista y aislacionista, y López Obrador que venía de esta corriente que cuestionaba, ¿no? Pero él está ya poniendo en cuestión, Trump,
con su muy particular punto de vista, pero en el fondo tenemos un cuestionamiento de un modelo, Sí, de un esquema, para no usar la palabra modelo, de estas últimas décadas, ¿no? bueno, Él lo está acuérdate, llevando por un lado, pues bastante problemática, pero ¿no podríamos nosotros tomarlo del otro lado? Voy a dejar esa pregunta y vamos a un corte que me están llamando y muy bien. regresamos con tu respuesta, querido Rolando. No se vaya. Seguimos con esta gran plática con un gran universitario, el doctor honoris causa, exdirector de la Facultad de Economía y muchas otras No, cosas. director nunca fui. Ah, ¿nunca fuiste director de la No, Facultad de no, Economía? Yo te veía no, siempre, sí, no. bueno, has sido muy importante en la vida universitaria, de la facultad y de todos nosotros aquí en UNAM. Entonces, yo estaba intentando introducir una, una luz de esperanza, ¿no? De que Trump, al desestabilizar todo este sistema neoliberal, está generando un espacio para innovar, hasta una necesidad para innovar, de recuperar alguna idea de desarrollo, política industrial, política salarial. Se ha aumentado el salario mínimo en estos años, ha sido un avance Y el importante. salario medio ha crecido también, aunque no lo necesario, pero ha crecido. El salario real medio, ¿no? También. Entonces, ¿sí podemos abrazar este momento o ya es demasiado tarde? Ya estamos tan subordinados a una lógica. No, yo no creo que se pueda decir que estamos totalmente subordinados. Ok. Creo que hay fuerzas económicas que, paradójicamente, buena parte de esas fuerzas económicas tienen su base, su casa matriz Ujú, en tu patria, pero están aquí y les interesa el país. ujú. Hay interés, lo manifiestan todos los días, ¿no? De los grandes capitales europeos, los que están articulados por la Unión Europea. Y no se diga, ¿no? El permanente planteamiento, propuesta, etcétera, del Oriente, China y Japón en particular, ¿no? O sea que poder resolver el tema del desequilibrio externo, como le llamaban los antiguos, yo entre otros, eh, por esta vía nueva de apertura, de incorporación de capitales, es imaginable. Como también es imaginable, si este país empieza a crecer, que haya un mejor reparto del ingreso que se genera de los frutos del crecimiento, como decíamos, gracias a que desde el exterior nos han reclamado que haya respeto a la autonomía sindical y a las decisiones de las organizaciones laborales, y respeto también al reclamo distributivo, ¿no? Entonces, deberíamos pensar en que se puede armar un nuevo cuadro para un desarrollo que poco a poco vaya siendo distinto al que tuvimos hasta 81, 82, y que las élites decretaron periclitado, ¿no? Los colegas y todo todavía discuten, y creo que tienen razón, sobre ese juicio, ¿no? De que esto ya no servía. Bueno, todo depende de lo que podíamos haber hecho, ¿no? Pero supongamos que así fue, que no había manera. ¿Hay manera hoy de ir cambiando? Yo creo que sí. Pero tiene que darse un esfuerzo intelectual, subjetivo, pero también de las organizaciones políticas y sociales, por recuperar lo que yo llamaría el gran legado valorativo, de visión histórica, de comportamiento político de la socialdemocracia. Si no podemos, entre comillas, naturalizar ese pensamiento, esa experiencia, sin copiarlo, sino potenciarlo, entonces pues vamos a seguir dando tumbos con digamos, con gente que se mueve con ideas muy atrasadas y que no tienen mucho que ver con la realidad, ¿no?
Pero ahí sí hay un nudo. Por lo pronto ha sido un nudo ciego. Para mí, por ejemplo, algo que donde estuvimos fallos, los que estuvimos en las organizaciones políticas de la izquierda y llegamos hasta la transición democrática y demás, es que la izquierda no ajustó cuentas rigurosas con lo que estaba ocurriendo a los ojos de todos en el este del mundo. Digamos, el desplome de ese sistema, de esa formación social, si le quieres llamar así, que fue el comunismo soviético en realidad, con su cauda de satélites, su caída deja una huella política e histórica muy seria. Y la izquierda que quiera avanzar y convencerse de que se puede avanzar por otras vías, no aquella que preconizaba este comunismo soviético, sí tiene que ajustar las cuentas, tiene que hablar con claridad. Claro. ¿No? Yo sé que es un abuso de mi parte, que soy un profesor casi retirado, plantearle esto a los nuevos políticos. No, está bien. Pero yo sí estoy convencido de que, contrariamente a lo que se dice de vez en vez, que se acabó la socialdemocracia, ¿no? El siglo de la socialdemocracia fue el 20, o sea que ya no sirve para nada. Contrariamente a eso, yo creo que las ideas básicas, maestras de la socialdemocracia, hasta llegar incluso a planteamientos tan ambiciosos como los de Rosselli sobre el socialismo liberal, ese bagaje, que puede ser contradictorio, ese bagaje tiene que ser recuperado y digamos, apropiado por las fuerzas que quieren cambiar en un sentido, digamos, de democracia más avanzada, ¿no? Sí, el problema es que Tony Blair y Bill Clinton lo echaron a perder, o sea, con su tercera vía se vendieron como socialdemocracia. Sí. Bueno, realmente esto era el fin de la socialdemocracia, ¿no? O sea, rescatando algunas de las ideas, pero al final de cuentas, pues entregando el barco al capitalismo rapaz neoliberal de los 90. Fue una gran pretensión de parte de Blair, ¿no? Y luego de Clinton, que sorprendió a medio mundo, ¿no? Sí, pero tienen razón. Desprestigiaron la misma socialdemocracia, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Y el problema es que ahora, después de tantas décadas de empoderamiento de estos poderes financieros internacionales, ¿hasta qué punto nos queda margen de maniobra? O sea, los mercados castigan terriblemente. O sea, si de repente Claudia Sheinbaum decidiera tomar decisiones muy riesgosas, muy ambiciosas, muy visionarias en este sentido, al otro día la bolsa le castiga así, fuga de capitales. O sea, ¿por qué no hemos tenido, por ejemplo, una reforma fiscal? Que es, bueno, yo sé, uno de los grandes temas del proyecto Curso Nuevo Desarrollo, del programa Universitario de Estudio y Desarrollo que dirigías muchos años. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber una reforma fiscal, pero el segundo que la presidenta lo hiciera, ¿sí es factible? O sea, bueno, yo creo que factible es. Lo que lamentable es que no lo hayan hecho. Ambos presidentes de izquierda manifiesta, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que se declaran de izquierda y que dicen que su gobierno es de izquierda, llegaron al Ejecutivo con una mayoría electoral formidable. En términos estrictamente democráticos representativos, podían haber planteado eso. Y, bueno, pues, claro, tendrían que poner a prueba su discurso, su propuesta y su capacidad de negociación con los the powers that be, como tú dices, ¿no? Bueno. Decías. Soy expatriota. Sí. Pero, bueno, ahí la cuestión es, yo estoy convencido de que tiene que haber una reforma tributaria y fiscal como punto de partida de una gran reforma sendaria. Claro. Que incorpore mecanismos ya más actualizados y comprobados de gobierno de las sociedades modernas,
que es la programación, la planificación, la, la organización de círculos deliberativos, etcétera, lo que tanto se escribe ahora, ¿no? Hasta llegar a las grandes tesis de la Matsukato, ¿no? Y sus misiones, ¿no? Por ahí tenemos que caminar, pero no podemos hacerlo con un gobierno sin centavo. Digo, tú me dirás, y yo estaría quizás de acuerdo, es que la presión es muy fuerte, es que pueden desbarrancar la bolsa. Bueno, habría que pensarlo y discutirlo antes de arriesgar eso, pero si mantienes esa mayoría, recuperas la bolsa. Las bolsas no se caen salvo que pase el 29, 32, ¿no? Entonces, eso lo dijo Trump, o sea, no para tomar a Trump como ningún ejemplo, pero como símbolo de los tiempos. Trump dijo, tarifas, aranceles, ¿no? La bolsa cae y dice, no, eso pasa con la bolsa sube, baja. sí, Me quedé impresionado. sí, Él resistiendo a la bolsa, supuestamente el gran empresario, más que de repente algunos políticos de izquierda de América Latina que tienen tanto temor de eso, que no pasan, no sé. O sea, sí se podría, pasaríamos por un momento de, no, un momento difícil. de castigo internacional a estas Sí. políticas populistas, irresponsables, la prensa financiera internacional Pero- se echaría en eso contra, pero al final de cuentas se darían cuenta que es a favor de el desarrollo nacional y las inversiones son atraídas a fin de cuentas por el crecimiento, ¿no? Si hay algo que no es populista, es el tema de la reforma fiscal, ¿no? Eso no es populismo. Populismo es en el que estamos, ¿no? Pero cada vez menos, cada vez más chiquitos, no por estrategia, ¿no? Pero una reforma fiscal, tributaria, que apunte a una reforma de la hacienda, por primera vez en 2 siglos, a mí me parece que es indispensable si queremos mantener el país como tal, ¿no? ¿Por dónde empezarías? El IVA, el ISR, las herencias, la bolsa. No, yo creo que tienes que empezar por los ingresos altos y meterte con el ISR, ¿no? Es el punto de partida, según mi opinión. Empezar con el IVA como se quiso hacer antes no resulta, ¿no? Porque la gente lo ve como una cosa de agresividad social, ¿no? Y en parte tienen razón. Pero yo creo que tendríamos que empezar, y en particular con los ingresos muy altos, que son muy altos en México. Claro. Y bueno, ahí hay cálculos que hay, por ejemplo, mi colega y amigo José Casara ha hecho, y de lo que significaría aumentarles de 33, creo que es lo que pagamos todos los ricos de México, aumentar a 35 o 36, ya eso te da, por la cantidad de ingreso que tienen estos, te da muchas posibilidades, ¿no? Y claro, tú mencionaste el otro tema que también ahora por fin vuelve a circular con alguna legitimidad, la legitimidad que da la angustia, que es el tema de la política industrial. ¿Qué política industrial? Tenemos que pensarle mucho. ¿Por qué? Porque estamos inscritos en un cuasi proyecto de integración regional que se llamará probablemente Norteamérica, ¿no? Y tenemos una superindustria que además los dirigentes políticos quieren reconstruir, ¿no? Entonces tu política industrial tiene que estar en sintonía con estas, en algunos casos, con estas audacias, ¿no? Con estas, a veces, atrocidades, ¿no? Pero, por ejemplo, una política industrial que empiece por reagrupar a los industriales de México y en México, pues puede ser un punto de partida también para irnos planteando, ir imaginando esta nueva idea del desarrollo y esta nueva forma de crecer, ¿no? No la hemos encarado realmente, más que en discurso ocasional. Por ejemplo, el gran tema de la división
geográfica de nuestro país, Claro. sigue, es como si no pasara nada, ¿no? Bueno, Y- fue uno de los grandes temas de la campaña y el discurso económico del observador, Sí. era inversiones en el sur, ¿no? El Tren Maya, el tren Ujú. transísmico, las cortinas de desarrollo para parar la migración a partir de oportunidades en el sur. No se ha cuajado No, todavía. no ha cuajado. Bueno, para empezar, lo del Tren Maya, quién sabe si va a cuajar, ¿no? Ujú. Pero es una discusión de expertos. Ujú. Pero, por ejemplo, el interoceánico, pues sí ofrece grandes posibilidades, pero no puedes irte pues, peso a peso, ¿no? Se necesitan grandes inversiones garantizadas. Y eso solo puede hacer el Estado, asociado o no Ujú. con transnacionales o con grandes empresas mexicanas que tienen recursos, ¿no? Pero esa es una gran posibilidad, el interoceánico. Probablemente no sea suficiente, ¿no? Pero pues tenemos que arriesgarnos. Lo que hemos estado viendo es que el ajuste, digamos, de esta división, de estos dos mundos, dos Méxicos, este ajuste se está llevando a cabo en los hombros de las familias migrantes, ¿no? Que es pues, la peor manera de ajustarse a una realidad nueva, ¿no? Y ahora pues lo estamos viendo con más evidencia y dureza, pues con el tema de los migrantes y los indocumentados, ¿no? Pero yo creo que sí tienes razón, las grandes inversiones en el sur deberían ser también otro punto de partida para, no solo para cambiar las cosas para mejor, ¿no? Sino para repensarnos, Claro. para, digamos, hacer un examen de conciencia, ¿no? Pues te quiero agradecer mucho, Rolando. Se nos acaba el tiempo. Tú te lo acabaste, yo. No, no. Al contrario, escuchándote con muchísimo gusto, muchísimo interés. Y por favor, regresa pues, muy pronto. ¿Cómo no? Este año, Encantado. para continuar este diálogo, necesitamos dar seguimiento a los modelos de desarrollo, sobre la actualidad y esta perspectiva histórica. Es muy, muy, muy importante. Pues te agradezco mucho, Rolando. Recomendaciones para el público para que conozcan más. Cada año se publica, o cada 2 años, el informe, ¿no? No, cada año pues, se Ajá. publica el informe sobre el desarrollo de México que elabora el Ujú. Programa Universitario de Estudios del Exacto. Desarrollo Ujú. y que coordina desde el principio y ahora más porque él es el jefe, Sí. es Enrique Provencio, ¿no? Sí. Creo que ese documento es muy rico para plantearte, para provocar Ujú. cosas, ¿no? Y está siempre muy bien documentado, rigurosamente hecho. Muy bien. Y bueno, ahí pues ya estamos en la propaganda, ahí, Ujú. no en la facultad, aunque ahí está la oficina, pero como decisión de todas las entidades de UNAM que hacen economía, se publica desde hace varios años Economía UNAM, Muy bien. cuyo consejo preside el maestro David Ibarra. Y bueno, es una revista muy interesante. Claro, es una revista académica que puede ser Muy bien. repelente para algunos talentos ansiosos, ¿no? Pero no, es una revista muy buena bien. que te digo, la hacen todas las entidades que hacen economía en la UNAM, que son bastantes, ¿no? Pues te quiero agradecer muchísimo, estimadísimo Rolando, por estar con nosotros. Muchas gracias. Tenemos que continuar con esta plática. Por favor, ojalá regreses Con muy mucho pronto. gusto, con mucho gusto, John. Muchas gracias a ti por haberme convocado. No, pues un privilegio. Muchas gracias. Ahí estamos. Estamos. Gracias. Pues un abrazo también a nuestro público. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Los Diálogos por la Democracia de TV UNAM.